nombre es Maite Espinosa Salazar, tengo 48 años y soy mamá de Eduardo, Rodrigo y Sofía Ormeño Espinosa. Eduardo nació un 13 de abril del año 2001 a las 4 de la tarde y fue un niño, presentó algunos pequeños problemas durante los primeros meses, con problemas de broncoespasmo y hipotonía en el muscular, ¿no? Al año 4 meses nació Rodrigo, un 17 de agosto. Ellos se llevan año 4 meses y bueno, fue una etapa un poco difícil, ¿no? Porque muchos nos juzgaron, tanto a su papá como a mí, por el hecho de haberlos tenido tan seguidos, ¿no? Y bueno, criticaron mucho, ¿no? Nos juzgaron, nos llamaban irresponsables y bueno, cosas propias de la época en la que se vivía, ¿no? Nadie iba a imaginar que esa cercanía temporal iba a significar tanto de manera positiva para lo que años después tuvieron ellos que afrontar. Recuerdo que eran primeros días de clases del colegio y Eduardo en el colegio estatal recibe sus libros del colegio que le da el Estado y regresa a casa en la mochila con los 4 libros, ¿no? Que pesaban pues bastante. Entonces cuando llegó a casa, desde el trayecto del colegio a la casa, que demoraba creo algo de 30 minutos, él llegó con el cuello muy inflamado, ¿no? Y con mucho dolor. Entonces ese mismo día corrimos de emergencia, igual solamente lo pasaban por algo simple. Y bueno, luego de que el médico nos reúne, conversa con nosotros y nos da el diagnóstico de cáncer, pues fue para nosotros un momento muy duro. Entiéndase que aún hoy, en el 2023, el cáncer siempre está asociado a la muerte y dar un diagnóstico de cáncer era más o menos como que te diga tu hijo va a morir, ¿no? Poco tiempo después, más o menos a la edad de 8 años, Eduardo estaba en 3er grado, empezó a sentir unas molestias en la parte de los ganglios. Los ganglios se le inflamaban tipo un racimo de uvas debajo de los oídos. Le generaba algún tipo de molestia, pero íbamos a la posta, al seguro, le mandaban desinflamante, tomaba sus pastillas y se le desinflamaba y continuaba su vida normal, ¿no? Cuando sucedió lo de Eduardo y se le detectó la enfermedad, yo era funcionario público. Pero conforme pasaba el tiempo, pues estos episodios eran más constantes, más seguidos, entonces se presentaban con mayor frecuencia, ya nos preocupaba un poco, comenzamos a asistir al hospital del niño, porque bueno, era muy incómodo para él, lloraba mucho cuando se le presentaban estas inflamaciones, no podía dormir, ya el paracetamol y esas cosas no le hacían efecto, entonces asistíamos al hospital del niño, el hospital del niño nos derivó al servicio de cabeza-cuello y todos esperaban pues una noticia, imagino yo, pues cualquiera menos esa, ¿no? Pero bueno, fue así que tuvimos que informar a la familia, pues, ¿no? Que nuestro hijo de apenas 8 años en aquel entonces tenía cáncer, ¿no? A los ganglios, que fue el primer diagnóstico que le dieron. Y ahí empezó pues nuestra vida en el hospital. Entonces, más o menos un día regular era así, ¿no? O sea, Maite debería llegar aproximadamente entre las 8 o 9 de la mañana al hospital. Se quedaba con Eduardo todo el día, pero cuando ella iba me llevaba
mi ropa de recambio de trabajo, llámese una camisa o cosas que yo requería. Entonces ella se quedaba más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde. Algunas veces coincidíamos que nos encontremos, hay veces era difícil porque yo salía casi cercano a las 6 de la tarde y me tomaba una hora llegar hasta el hospital, llegaba quizás a las 7, hay veces podía llegar un poco más temprano y yo ya me quedaba con Eduardo desde las 7 de la noche hasta 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces, ya al día siguiente yo iba con mi ropa y me bañaba en mi trabajo y ya me quedaba en mi trabajo, ¿no? Pasó de un cáncer de ganglios al linfoma non-Hodgkin, pero cuando llegamos a oncología, la médica jefa mandó a hacer más exámenes, entre eso mandó a hacer un aspirado de médula, que consiste en ponerles anestesia general y con unas jeringas les hacen la punción, ¿no?, en la parte baja de la cintura, en la parte de la espalda, para que les traigan este líquido, ¿no?, de la médula. Entonces empezamos todo el tratamiento con Eduardo. En el momento que él ingresa a hematología, ingresaron entre 8 a 9 niños con él. No recuerdo ya muy bien los nombres, ¿no? Niñitos, por ejemplo, muchos casos hay de leucemia en niños especiales, en niños con habilidades especiales, especialmente los niños Down. Muchos niños Down hemos visto con leucemia. Hicimos un grupo con los padres también de apoyo, ¿no? Porque es importante en esos momentos sentirte apoyado de gente que ya pasó por esta situación o que está pasando por esto. Entonces empezamos todo el tratamiento, seguían las punciones lumbares, seguía todo el procedimiento de quimioterapia, salíamos del hospital 2 semanas, regresábamos a internarnos aproximadamente 3 semanas, pero si por ahí él presentaba fiebre, presentaba algo, nos teníamos que quedar más tiempo. Entonces nuestra vida era esa, ¿no? 2 semanas en casa y casi un mes en el hospital, porque siempre se presentaba algo, ¿no? Siempre, justo cuando ya vas a estar por salir, viene la fiebre, viene algo en el paciente y te tienes que quedar. Siempre traté en la medida de lo posible jugar con el tema del horario de mi trabajo. Nunca pedí permiso. O sea, me aterraba la sola posibilidad de saber que podía perder el trabajo, ¿no? Un día había hecho esta rutina de salir muy temprano, regresar muy tarde. Ese día Eduardo le había costado muchísimo dormir, o sea, estaba yo muerto. Y ese día en especial, que estaba yo cansado, estaba recostado en mi mano, así más o menos en esta posición. Y mientras conversábamos y todos terminaban de comer, yo me quedaba profundamente dormido. Y a pesar de que había una reunión luego en esa sala, hicieron todo lo posible para cambiar la reunión hacia otras salas para dejarme dormir. O sea, puede sonar a irresponsabilidad, pero, o sea, ¿en qué situación habré estado? Yo me he levantado y encontrado, perdí la
noción del tiempo, de la realidad, no sabía dónde estaba hasta que... Y después abrí y me acuerdo, fui donde la secretaria, le dije, ¿qué pasó? Y la secretaria me dijo, no, Edito, estabas cansado y te entendemos. La verdad. Eh, los recuerdos que siempre guardo y que siempre tengo conmigo de mi niñez son con mi hermano prácticamente, porque yo desde muy pequeño he sido muy callado, muy reservado, entonces me ha costado socializar y, y conocer personas, hacer amigos y todo ese tema. Pero en cambio con mi hermano, por lo mismo que crecimos juntos, él se volvió uno de mis mejores amigos. Luego, pasando los años, ¿no? Cuando yo tenía 7 años, mi hermano empieza a tener inflamaciones en el cuello y evidentemente eso preocupó a toda la familia. En ese momento yo vivía con mis papás, mi hermanita todavía no nacía o estaba recién nacida, y con mi abuelo materno. Bueno, el tiempo iba pasando, ¿no? Eduardo se internaba un tiempo a veces en el hospital para recibir su quimioterapia, y a mí me emocionaba, ¿no? Cada vez que regresaba de sus internamientos para estar con él nuevamente. Pero bueno, era evidente que seguramente también en este transcurso ambos perdimos una parte de nuestra niñez que tuvimos que haber vivido de otra manera. Cuando él empezaba a regresar de sus quimioterapias, a veces no regresaba con las mismas fuerzas, no regresaba de la misma manera, con las mismas actitudes, y no es culpa de él, pero hasta ahora a veces pienso cuánto hubiera dado en ese momento porque algunas de esas tardes de juegos regresaran al menos un día y no se hayan interrumpido de la manera en que se interrumpieron. Entonces mi alegría era inmensa cada que mi hermano llegaba, ¿no? de regresar del hospital. Y justamente yo creo que es por todo esto, ¿no? Que cuando mis papás me comentan, también por encima, porque realmente yo no comprendí cómo realmente era el tratamiento, cómo sería la donación de médula a mi hermano. Ellos apenas me lo comentaron muy por encima. Yo, acá se juntaban las dos cosas, ¿no? El gran amor que yo sentía por mi hermano, la falta, lo que yo quería que él esté bien, y también el gran amor, la responsabilidad que sentía por mi hermana y porque ella no sufra o no la pase mal. Entonces, apenas me lo contaron y dijeron que tenía que ser uno de sus hermanos, yo recuerdo haber saltado y decir que quería ser yo aquel que tenga que donarle médula a mi hermano en caso él lo necesitara. Y pues fue así. Al final nadie me presionó o nadie me dijo que tenía que hacerlo, simplemente terminó por nacer de mí. Yo pasé, creo que no más de 10 días hospitalizado, y yo entre comillas también sufrí mucho porque no era mi rutina, porque me levantaban todos los días a las 6, 7 de la mañana a sacarme sangre, a darme pastillas, a darme medicamentos, y pienso en mi hermano que tuvo que resistir esas cosas por muchos meses, incluso casi por un par de años, y eso me hace también aún admirarlo más porque él, con la misma edad que yo tenía en ese momento, él pasó por todo eso y luego llegó el momento en el que tenía que entrar a la sala de operaciones. Me ponen acá una mascarilla, me dicen cuenta hasta 10, conté hasta 2 creo,
y ya estaba dormido. Y mejor de todo es que el esfuerzo valió la pena y mi hermano regresó a casa, y aunque sé que seguramente le costó y todavía se la pasó un tiempo un poco apartado de nosotros, finalmente las cosas fueron regresando a la normalidad poco a poco. Hola, soy Eduardo, tengo 22 años. Ahorita, bueno, actualmente estudio Derecho, pero la historia no trata sobre el Eduardo de ahora, sino trata sobre aproximadamente el año 2009, en el que recuerdo muy bien que fue el 26 de abril de 2009. Ese mismo día terminé hospitalizado. Terminé en la sala de emergencias del Hospital Rebagliati, y desde ese 26 de abril por lo menos no volví a tener una vida normal hasta probablemente hace un par de años más o menos, que sentí la libertad de poder levantarme varias restricciones médicas. Y recuerdo haber visto a mi hermano, a mi tío, a mis abuelos desde lejos, saludarlos y decirles que todo iba a estar bien. Pasaron los días, me movieron a un salón más grande donde habían más niños y niñas en emergencias, y luego me trasladaron al plantel y espacio de oncología de pediátrica. Comienzo a conocer a los otros niños con los que compartíamos, por lo menos, probablemente no el mismo diagnóstico, pero sí a una enfermedad oncológica. Y bueno, mis días en oncología pasaron así. Recuerdo que fue la primera vez que me llevaron a hacer un pequeña intervención quirúrgica que se llamaba aspirado de médula, en el que te dormían y te ponían una aguja en la parte baja de la espalda para extraerte un líquido. Y al momento de que salió el resultado, para mala suerte o buena suerte, yo no lo sé, no tenía cáncer a los ganglios, lo que tenía era un tema de hematológico. Esto se llama leucemia linfática aguda de células B. En la sala de hematología, bueno, conocí a nuevos niños, y lo que sucedió es que yo ya había sido expuesto a la quimioterapia, y de alguna u otra forma conmigo iba a ser un caso más a ciegas, porque pues no podrían saber si realmente el tratamiento al que me iban a suministrar iba a ser efectivo o iba a trabajar de una manera correcta. Porque cualquier enfermedad, infección, alguna fiebre podía de alguna otra forma desembocar y terminar con mi muerte. Yo recuerdo haber acompañado a mi papá o a mis papás a una notaría que estaba cerca al hospital, supongo que yo para firmar un desistimiento de alguna acción legal si es que yo falleciera. Y es así que me hospitalizo en el piso 8 del Hospital Rebagliati, y simplemente comencé a recibir el tratamiento. Recuerdo que me llevaban en ambulancia a recibir la radioterapia. Me acuerdo que hasta a veces me quedaba dormido en la propia radioterapia. En la radioterapia te ponen como en una pecera gigante, y esta pecera está llena de bolsitas de agua caliente. Y como me despertaban temprano,
porque durante todo el tiempo del tratamiento para la leucemia y también para los preparativos para el trasplante, siempre, y era ley que tú te despertaras y enfrente tuyo estaba el técnico de laboratorio esperando a quitarte sangre, ¿no? Y todos los días era un día acá, al otro día acá, y así viceversa, hasta que perdí de alguna otra forma. No sé si perdí la sensibilidad o simplemente mi cerebro ya como que ignora el hecho de que me sacaran sangre. Y era así, ¿no? Me llevaban a la radioterapia, me ponían en la pecera. Me acuerdo que a veces me dormía porque también era muy calientito y súper relajante, a pesar de que en términos teóricos estaban matándome, entre comillas. Creo que el mensaje más importante es la propia empatía y entender que las personas con cáncer, sean niños, jóvenes o adultos, sufren situaciones a las que se sienten expuestos y juzgados por las propias personas que los rodean. Además de esto, creo que otra de las situaciones es a no darse por vencido y a siempre buscar con quién apoyarse, sea algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana. Creo que es importante poder tener ese respaldo, porque siento que gracias a ese respaldo yo he llegado a donde estoy y donde me encuentro ahora. No conocemos las historias y las situaciones que pueden estar pasando cada uno detrás peleando contra esta enfermedad, pero lo que yo les voy a invitar, y siempre he hablado con las personas con las que he podido tocar temas de este estilo, es que abrámosle nuestro corazón y nuestro espacio para que no se sientan juzgados ni se sientan a un lado.